¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Arranca una semana política con todo, ¿no? Intensa. Hace un ratito vamos a estar hablando sobre el final del programa. El expresidente Mauricio Macri presentó su libro ¿Para qué? Ahí en la sociedad rural y dejó algunos títulos, ¿no? Que podemos analizar después con Leandro Dario. Dijo, con ese discurso progre no nos van a correr más. Eso encierra mucho. Se ganó una ovación cuando dijo eso. Había mucha gente de Juntos por el Cambio, no solo del PRO, sino también que había dirigentes radicales de la coalición cívica, como que había bastante gente que fue a acompañar la presentación del libro de Mauricio Macri. No estaba Elisa Carrió, por ejemplo, pero sí estaba Horacio Rodríguez Larreta, Martín Tetaz, Jorge Macri, entre otros invitados. Bien, hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar de economía, de educación, y los recortes que tiene el presupuesto, que todavía no se votó, pero en principio lo que se va a tratar esta semana, que me parece lo más trascendental y lo más importante que se va a tratar en política esta semana, que es cómo van a ser los números de la economía argentina de acuerdo a lo que ordena el presupuesto nacional, si este se aprueba en la Cámara de Diputados. Hay que tener en cuenta algo, y me gustaría llamar la atención sobre esto. El gobierno en esta ley de presupuesto incorporó el tema de que los jueces paguen ganancias, ¿no? Durante muchos años el kirchnerismo tuvo mayoría en ambas cámaras, entre el 2003 y el 2015, tuvo 3 periodos prácticamente con mayoría en ambas cámaras. Nunca hizo eso, nunca avanzó sobre la ganancia de los jueces. Es cierto que hay un obstáculo constitucional, que es que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo no puede regular el salario de los magistrados. En el 2017 hubo como una salida a esto. Como había derechos adquiridos de parte de los funcionarios judiciales, que es decir, no se le podía cobrar ganancias porque cuando habían asumido como funcionarios del Poder Judicial sabían que no podían cobrar y por lo tanto sus salarios eran intangibles, se sancionó una ley para que todos los magistrados y funcionarios judiciales paguen aquellos que sean nombrados a partir de enero del 2017. Hoy alrededor de un 20% de los funcionarios judiciales pagan ganancias gracias a esa ley. Claro, en la medida que se vayan jubilando otros, van a ir entrando nuevos funcionarios al Poder Judicial, como jueces, como fiscales, y ahí van a empezar a pagar ganancias, pero es muy difícil que esto se haga en una ley de presupuesto. Primero porque es inconstitucional, como dicen muchos juristas. Segundo, porque la ley de presupuesto es una ley para que marca el gasto y ordena el gasto durante un año. Es decir, la ley de presupuesto 2023 no puede regular lo que se va a gastar o se va a recaudar en el 2024, 2025, 2026 y así sucesivamente. Para eso hay que sancionar otro tipo de leyes. La ley de presupuesto chocaría con la ley de administración financiera si se mete o sanciona algo fuera del periodo para lo que está creada. ¿Se entiende esto? Lo mismo pasa con algo, con una trampa que tiene el presupuesto en el área de salud, donde le van a permitir a las prepagas y a las obras sociales que aquellos tratamientos y aquellos remedios que superen cierta cantidad de dinero, se habla de muchísimo dinero, algo así como 30.000 pesos los remedios, por ejemplo, no tengan que ser cubiertos por las obras sociales y no tengan que ser cubiertos por las prepagas, y sí lo cubriría el Estado. Para eso debería el Estado generar una agencia, un lugar. La verdad que es muy incómodo esto porque le quita responsabilidad a las obras sociales y a las prepagas y genera un estamento burocrático más para aquellas personas que tengan un tratamiento caro, que por lo general lo caro es para atender a gente que está en estado de gravidez y por lo tanto es incómodo. Pero también dice que va a ser por 36 meses. Imposible que sea aprobado eso. No puede una ley de presupuesto hablar por 3 años en lo que va a hacerse cargo el Tesoro y lo que va a recaudar. Es por un año, porque es la ley de presupuesto nacional. Digo, estas cosas lo saben los diputados. Si lo hacen es porque están incorporando artículos para presionar al Poder Judicial o para negociar, en este caso, con los sindicatos por las obras sociales. Esto lo hace el gobierno a través del presupuesto. Te incorpora un artículo que incomoda o que puede ser beneficioso para un sector o para otro de acuerdo a lo que quiera negociar posteriormente. Pero se van o se corren dentro de la norma y de la ley. Donde no se corrieron, y eso es lo que preocupa del presupuesto, de este proyecto de presupuesto que tiene dictamen y que se va a tratar esta semana, es que los niños dejaron de ser privilegiados en la Argentina. Sabemos que más de la mitad de los chicos en la Argentina son pobres, lo sabemos. Sabemos que en el conurbano el 60% de los chicos son pobres, lo sabemos. Sabemos que durante la pandemia
en muchas provincias estuvimos 2 años sin clases presenciales y esto tuvo un costo, por ejemplo, una desvinculación enorme de cientos de miles de chicos con la escuela, una baja en la calidad de los aprendizajes, una baja en la calidad de no solo de los aprendizajes, sino de esa relación vínculo familia-escuela, porque las escuelas estaban cerradas. Se tuvo que instaurar la modalidad a distancia, algo para lo que no estaban preparadas ni las escuelas, ni los docentes, ni la familia, por la pandemia. Pero no fue por 15, 20 días, un mes, o se entraba y se salía como se hizo en muchos países del mundo. Acá se cerraron las escuelas y fue lo último en volver. Y eso tiene un costo enorme. Un costo que hoy estamos pagando en el sistema educativo. De eso vamos a hablar hoy en el primer bloque. Pero lo curioso de esto es que ante esa realidad, el gobierno decide recortar un 15,5% del presupuesto educativo para el año que viene. Sobre todo en las áreas de evaluación, sobre todo en las áreas de logística y equipamiento y en las áreas de infraestructura. Justo ahora que se está trabajando en la incorporación de chicos al jardín de infantes en sala de 3 y sala de 4, no se van a construir jardines de infantes, porque prácticamente todo el proyecto de infraestructura educativa se lo come este recorte del 15,5% respecto a este año, lo cual es un montón de dinero. No es el único ministerio. Hay otras áreas del gobierno que también han hecho recorte y que tienen que ver con la niñez. Por ejemplo, el área de niñez y adolescencia va a sufrir un recorte del 11,7% si se aprueba esta ley del presupuesto. Es decir, en un país donde más de la mitad de los chicos son pobres, en un país donde venimos de 2 años sin clases presenciales con un costo educativo enorme, el gobierno no tiene mejor idea que recortar ahí, en educación y en niñez y adolescencia, y en salud. Es raro esto, ¿no? Justo en las áreas más sensibles, donde más se necesita, se recorte. Un aviso, de la política, del gasto político, de los asesores, de los choferes, no, de eso no, ahí no hay recorte. Eso va a seguir estando funcionando como funciona. Se ve que el país funciona bien y no hace falta meter cuchara donde no se necesita. Rara la apreciación que tiene el oficialismo para enviar este proyecto de ley al Congreso. Vamos a ver qué pasa esta semana y hay que estar atentos para ver si hay algún tipo de modificación que pueda reparar esta injusticia. Quédate con nosotros hasta las 10 de la noche. Esto Hoy Nos Toca aquí en el Canal de la Ciudad. Los discursos extremistas y violentos han proliferado en todo el mundo y también en nuestra región. Encontraron tierra fértil para transformar los reclamos legítimos por mejores condiciones de vida en un discurso contra la política que pone en jaque a la misma democracia. Es de pura justicia un bono para compensar a quienes realmente están muy afuera de todo. Pero estamos hablando de una población de extremísima pobreza. Cosas como congelamiento es una realidad. En la realidad es una expresión de deseos que puede tener alguien en mente, pero no es una cuestión viable en un país que tiene estos índices de inflación. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. No tiene. Alberto creo que ha dicho que sí, Massa ha dicho que no. Y creo que Cristina tampoco va a ser. Somos todos iguales ante la ley, excepto los miembros del Poder Judicial, ¿no? El Congreso tiene que legislar para ponerle fin a este privilegio totalmente irrazonable e injustificado. No estamos cuestionando el pagar el tributo. Lo que estamos diciendo es, no puede afectarse la intangibilidad del sueldo. La vocación nuestra es de dialogar. En lo que usted me plantea, el compromiso que yo asumo es, nosotros nos ponemos de acuerdo en trabajar un proyecto, nos sentamos. Bienvenida, Leandro Dario. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Un supuesto bastante polémico, ¿no? Por los ajustes que tiene. Sí. Y para complementar lo que decías en la editorial con respecto al impuesto a las ganancias, la Oficina de Presupuesto del Congreso alertó que en la Ley de Presupuesto 2023 hay 55 artículos que incumplen con la Ley de Administración Financiera. ¿Qué significa? Que debieran tramitarse por leyes separadas. Claro, es lo que yo te digo, porque todo aquello que signifique recaudar o recortar por más allá de un año, Exacto. No se puede hacer por la Ley de Presupuesto, porque la Ley de Presupuesto es justamente para un año, no para más. Sí, porque estos artículos introducen cambios permanentes, no solo en 2023, sino en los próximos años en cuanto a la recaudación fiscal. Así que debieran ser por leyes apartes. Hay algo que a la gente le interesa. Estamos viviendo una situación
muy difícil en cuanto a las posibilidades de acceso al crédito y al consumo, pero el gobierno lanza el Ahora 30. Hoy fue el primer día. ¿Después nos explicás de qué se trata esto? Y después te voy a contar qué productos vas a poder comprar con este plan y en qué consiste. Y de todas maneras se necesita una tarjeta de crédito con bastante cupo para poder acceder a algunos de esos Sí, productos, el límite es hasta 200.000 pesos. No todos tienen una tarjeta con ese nivel de límite, así que seguramente algunos van a verse beneficiados, pero no todos. Hay un estudio que dice que la gran parte de las tarjetas de créditos que están circulando tienen un límite entre 200 y 300.000 pesos, incluso algunas menos. El problema es que si consumís todo para comprarte un electrodoméstico, pero no lo podés usar para el supermercado, para la diaria. Así es, sí. Y mucha gente está endeudada y utiliza la tarjeta de crédito justamente para comprar alimentos mes a mes, Claro, para por llegar eso. a fin de mes, para patear algunos pagos que no puede hacer ahora. Después vamos a hablar de eso. Bueno, decíamos ayer, Argentinos por la Educación, una ONG que se dedica a estudiar todo lo que tiene que ver con la educación argentina, hacen un gran trabajo. Yo los vengo siguiendo desde hace mucho y vienen trabajando muy bien todo lo que tiene que ver, no en cuanto a financiamiento, sino otras aristas de la cuestión educativa o de la problemática educativa en la Argentina. Pero esta vez nos alertaron, atención, el presupuesto del año que viene, la ley de presupuesto que todavía no se sancionó, pero que quiere sancionar el gobierno, tiene un 15,5 de recorte en el área educativa a nivel nacional. Está con nosotros la siguiente invitada para analizarlo. Se trata de Gabriela Catri, analista de datos del Observatorio Argentino por la Educación, licenciada en Economía Empresarial y magíster en Finanzas y magíster en Políticas Educativas. Gabriela, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, contanos, 15,5 se va a recortar el presupuesto educativo el año que viene. Yo recién señalaba, las áreas donde más se va a recortar, vos corregime si me equivoco, pero tengo entendido que son equipamiento de logística, evaluación y infraestructura escolar. Exactamente. Lo que hicimos en esta oportunidad, en un contexto distinto al del año pasado, nosotros hacemos este análisis de presupuesto todos los años, y en este año entendíamos que estamos ante un presupuesto que en líneas generales plantea un ajuste fiscal, sabíamos que esto iba a pasar, pero nos preguntamos, bueno, ¿cómo afecta a educación respecto del resto del presupuesto? Y lo que encontramos es que efectivamente el ajuste del Ministerio de Educación es de más del doble del total del presupuesto. En líneas generales, el total del presupuesto tiene un ajuste del 6,8, 7%, y lo que estamos encontrando nosotros es que para el Ministerio de Educación hay un ajuste del 15,5%. De todos modos, no es el único ajuste. Nosotros hablamos de un ajuste en dos pasos, porque en el mensaje que se eleva al presupuesto, en el mensaje que se eleva al Congreso con el presupuesto, hablan de un nivel de presupuesto para el año 2022 que tiene otro ajuste respecto del crédito vigente del presupuesto actual del 5%. Poniéndolo en palabras fáciles, el mensaje que elevó el presupuesto ya tiene un ajuste en lo que queda de este año del 5%, y a eso se le suma el 15% del año próximo. Son los famosos 50.000 millones de pesos que se recortaron el mes pasado en educación. No, son adicionales a los 50.000 millones de pesos. A los 50.000 millones de pesos que se recortaron, que prácticamente estaban enfocados en conectar igualdad y otras áreas, a eso hay que sumarle un 5% más, este año. Exactamente. Los que se recortaron el mes pasado, como vos bien decís, eran esencialmente en conectar igualdad y después en infraestructura de jardines de infantes. Claro. Escuchaba que al comienzo vos decías que esto es absolutamente clave, es una política, recortar jardines de infantes es lo más regresivo que se puede hacer. Porque es la escolarización en la primera infancia, por supuesto. Absolutamente, y está recontra aprobado por la literatura que es fundamental en la trayectoria educativa de los niños, la escolarización temprana. Entonces, el recorte de agosto creo que fue de estos 50.000 millones, fue con foco en esto. Lo que hay que decir es que el presupuesto del año que viene contempla una compensación, sobre todo en lo que hace a conectar igualdad, pero no así para la infraestructura de jardines de infantes, que sigue perdiendo respecto de lo que se invirtió en el pasado. Gabriela, ¿vos te acuerdas que cuando se sancionó la ley de financiamiento educativo allá por el 2007, creo que fue hace 15 años ya, indicaba... 2005, sí. Claro, ya hace más de 15 años. Decía que en el año 2010 el 30% de las escuelas primarias del país tenía que ser de jornada completa. Estamos en el 2022 sí. Y creo que el 11% de las escuelas públicas son de jornada completa y un 3% de la oferta privada. O sea, en total el 14%, o sea, 12 años después de aquel objetivo,
no llegamos ni a la mitad, ¿no?, de lo que se había planteado. Y a mí me parece que recortando en infraestructura escolar, porque si vos querés ampliar el horario escolar de los chicos, necesitas invertir básicamente no solo en salario docente y otras cosas, sino también en infraestructura escolar. Necesitas tener más espacio para más horas de clase. Nos alejamos más de cumplir esa norma, ¿no?, con este presupuesto. Sí, digo, tal como vos decís, existe esta ley, entre otras cosas, en realidad la que lo plantea es la ley de 2006, que es la ley que regula básicamente al sistema educativo, que es la Ley de Educación Nacional, donde planteaba que todas las escuelas todas las escuelas primarias tenían que tener jornada extendida o completa. Nosotros publicamos hace poco un informe que mostraba que solo el 14% de los chicos asisten a escuelas que tengan la opción Y gran de parte de jornada ellos aquí en extendida. el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo. Exactamente. O sea, cuando lo Sí. nacionalizaste da un 14, pero más de la mitad de los chicos de la ciudad tienen esa posibilidad o esa oferta en la ciudad. No pasa así en el resto del país, en el interior. No, en términos de jurisdicciones, creo que eran la Ciudad de Buenos Aires y Tierras del Fuego los que habían Claro. avanzado mucho con la jornada con la jornada extendida o completa. Pero además de eso, en nuestra Ley de Educación Nacional del año 2006 hay un compromiso de que el financiamiento educativo no sea menos del 6% del Producto Bruto Sí. todos los años. Nos jactamos mucho de Si eso. uno mira la tendencia, digo, si uno mira... Claro, exacto. Si uno mira toda la serie desde el 2007 hasta acá, solo se cumplió en el año 2015 ese 6%, con lo cual tenemos una deuda en términos de financiamiento educativo. Y otra aclaración que está bueno hacer es, el 6% se compone del financiamiento que aportan las provincias, que en realidad es casi el 75% de lo que se invierte en educación. Hay que recordar que las escuelas y los docentes y todo el tramo obligatorio es financiado por las provincias y por la Ciudad de Buenos Aires, y el resto lo pone Nación. Y de este presupuesto que estamos conversando hoy, que es el presupuesto nacional de educación, la mayoría va a universidades, al financiamiento de universidades nacionales, pero hay como un 30% de ese presupuesto que es para hacer política educativa. Esto que hablábamos, ¿no? Conectar igualdad, jardines de infantes, las evaluaciones a aprender. Entonces, tiene, el apoyo del Estado nacional en el presupuesto es crítico, sobre todo en aquellas provincias que tal vez tienen un presupuesto mucho más apretado o que su capacidad de asistir a la educación obligatoria solo se va en pagar sueldos. Entonces, la ayuda de Nación es importante y en tanto se recorte el presupuesto educativo nacional, por supuesto va a terminar afectando también al presupuesto general y al presupuesto de las provincias. Recién hablabas de la ley, ¿no?, de educación nacional. Yo creo que siempre hablo de una anomia educativa, es decir, que no se cumplen ni siquiera las normas, ni siquiera la ley 25.864, que dice que hay que garantizarle 180 días a los chicos, nunca se cumplió en su totalidad o en todos los distritos. Ni la ley de financiamiento educativo, ni la misma ley de educación nacional. Este tuvo un problema a la hora de pensar políticas educativas, porque creas normas que piensan en el problema y supuestamente te obligan, una ley, hay que cumplirla, te obliga a solucionarlo y no pasa. Es un grave problema que tenemos. Sí, son problemas múltiples que conviven, ¿no? Tenemos una regulación o una macro regulación que en las intenciones son todas buenas y que seguramente, es mucho más concreta de lo que uno imagina la Ley de Educación Nacional. Y sin embargo, estamos muy lejos del cumplimiento en muchos de los artículos. El tema de la jornada extendida es uno, pero como ese, un montón, pasando por el financiamiento también. Después, como vos bien decís, hay una ley anterior, que es la de los 180 días de clases. Nosotros también monitoreamos esto todos los años, monitoreamos la publicación de calendarios escolares, y este año por primera vez encontramos, cuando en realidad el compromiso asumido por el Consejo Federal de Educación el año pasado era de 190 días, bueno, por lo menos encontramos que por primera vez este año todas las jurisdicciones habían presentado calendarios de al menos 180 días. De todos modos, desde el calendario teórico de los 180 días y el efectivo cumplimiento, también hay una distancia enorme que es muy difícil de monitorear porque no está pública la información de cuántos días efectivos de clase hay.
Pero está Entonces, bueno, Gabriela, también hay que recordar que en el artículo 2 de esa ley dice que los días perdidos están obligados a recuperarlos. Ese es el problema. Exacto. Digo, vos tenés paros, tenés problemas, digo, eventualidades que te impiden cumplir con el calendario que te propusiste. Pero la misma ley dice que estás obligado a recuperar los días y eso es lo que no sucede, ¿no? Exactamente. En términos del presupuesto y de este informe que publicamos ayer y que muestra el 15,5% de recorte, hay tal vez una buena noticia, que es que en el dictamen que subió a la Cámara de Diputados hay un par de ajustes significativos, sobre todo en lo que hace al FONID. El FONID es el Fondo de Incentivo Docente y es exacto, y es la única parte del salario docente que lo aporta el Estado Nacional. Ahí hay un ajuste bastante importante porque en nuestra proyección inicial, tomando el proyecto originalmente presentado, había como un recorte del 26%. Con esta compensación que salió a partir de la negociación en comisión, no habría recortes sobre el FONID y también hay una compensación bastante importante en el programa de becas, con lo cual son dos buenas noticias. Según nuestras estimaciones medio preliminares, esto haría que el recorte pase del 15,5% a más cercano al 9%, entre el 9 y el 10%. Sigue siendo una buena noticia, por lo menos educación no es de las que más sufre en términos de jurisdicciones presupuestarias o de recortes sobre jurisdicciones presupuestarias de esa manera. Pero bueno, nuevamente, nosotros sabemos que en este caso, este año estábamos hablando de un presupuesto en un entorno macroeconómico que tiene desafíos y que seguramente iba a implicar ciertos recortes. Sabemos que en líneas generales se está planteando un recorte de casi 1 punto del producto en el presupuesto total, pero lo que queríamos ver era cómo quedaba educación respecto de otras carteras o respecto del recorte total, entendiendo siempre que a pesar de los desafíos, los recortes tienen que ser los menos regresivos posibles, ¿no? Gabriela, eso te quería sí, consultar. Si yo me pongo en los sí. zapatos de la gente que está en el gobierno, seguramente el razonamiento va a ser, tengo un programa alcanzado con el Fondo Monetario que estipula que este año voy a tener un déficit fiscal del 2,5% del interés y que en 2023 tengo que reducirlo a 1,9% del interés. Por lo tanto, va a haber ajustes y va a haber ajustes no solo en educación, sino en todas las áreas. ¿Es eso o rompo con el FMI y entro en default? ¿Qué contestás a ese argumento? No, por eso digo, a diferencia, por ejemplo, del informe que hicimos el año pasado, nosotros revisamos el proyecto de presupuesto todos los años. Era otro contexto, este informe lo encaramos sabiendo que estábamos en un contexto macroeconómico que requiere un ajuste y que efectivamente, dado el ajuste, nuestra pregunta inicial en la investigación fue, bueno, dado el ajuste, ¿cómo se están ajustando al Ministerio de Educación en comparación a otras carteras o a otras jurisdicciones presupuestarias? Entendiendo sí que cuestiones como educación o como niñez deberían ser preservadas o al menos no deberían ajustarse más que el promedio de las otras actividades. Evidentemente esto se da en un contexto de ajuste fiscal de toda la actividad, tiene sentido probablemente, pero lo que nos llamó la atención y lo que nos preocupó es que en términos del ajuste porcentual, el ajuste sobre el Ministerio de Educación, más que duplicaba el ajuste total previsto en el proyecto de presupuesto. Gabriela, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Muy interesante el trabajo que hicieron para alertar sobre este recorte y muy interesante lo que hacen siempre en Argentinos por la Educación. Varios Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, Lean, otro tema, te decía yo cuando comenzaba el programa, me gustaría que nos cuentes, porque del otro lado hay gente que dice, está difícil consumir. Hoy está difícil por la inflación, básicamente, el consumo cayó en áreas sensibles, pero ahora, por lo menos para algunos electrodomésticos, algunos bienes, hay un programa nuevo, el Ahora 30. Sí, lo lanzó hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, en un Frávega en Lomas de Zamora, junto a representantes de las cámaras de productos electrónicos, de los retail y de los bancos, porque los bancos juegan un rol importante en la financiación de este plan. Ahora 30 te ofrece hasta el 22 de diciembre algunos productos de línea blanca, electrodomésticos, aires acondicionados, lavarropas, televisores, justo que ahora se Ahora viene por el Mundial, claro.
Ahí lo vemos en pantalla. Celulares, que celulares en los anteriores ahora no estaban incluidos. Los bancos generalmente no querían incluir ese rubro. Bueno, se van a poder comprar celulares de fabricación nacional 4G. Y en realidad todos los electrodomésticos que vemos y los celulares son de fabricación nacional. Los importados no entran en este. Así es, son todos productos que vienen de Tierra del Fuego. Claro. Que vienen de Tierra del Fuego y vas a tener la posibilidad de financiarlo en 30 cuotas fijas con una tasa anual del 48%, con un límite de 200.000 pesos por cada bien, por cada producto que quieras comprar. Es decir, no te podés pasar de ese precio de lista. Son precios congelados por 90 días, justamente el límite de valor de venta es 200.000 pesos, y la obligación para las cadenas de retail de tener señalética de los productos incluidos, de los productos que entran en el programa, ¿no? Lo que dijo el ministro de Economía es que se busca fomentar el consumo. La verdad es que el consumo se enfrió bastante en los últimos meses con el aumento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Y el otro objetivo que tiene el gobierno es buscar la eficiencia energética, es decir, pone a la venta algunos productos como aires acondicionados inverter, que son más eficientes, gastan menos energía, justamente para que la factura de energía no sea demasiado alta y eso no le genere una balanza comercial negativa al gobierno y el famoso festival de importaciones. Bueno, lo que yo recomiendo para saber si te conviene o no entrar en esto... Yo veo que la tasa anual es del 48% y en el presupuesto que recién hablábamos se está hablando de una inflación del 60%. Difícil que cumplan el 60%, digo, el 60% puede ser un piso bastante lejano de lo que muchos analistas creen, pero aún así, si fuese, sigue siendo un negocio, ¿no? Sigue siendo negocio, pero lo que te aconsejo siempre es fijarte, primero si las tarjetas de los bancos que vos usás, la tarjeta de crédito, ofrece alguna promoción o un 12 cuotas sin interés, en primer lugar. Y segundo, a veces las cadenas te ofrecen promociones si vos pagás en contado, con grandes descuentos. Y uno nunca sabe si te conviene pagar el contado con un 30% de descuento o financiarlo en 30 cuotas y que la inflación vaya licuando la cuota que vas pagando mes a mes. Hay una página en internet muy útil que se llama infleta.com.ar, www.infleta.com.ar, que justamente te hace el cálculo. Vos ponés el precio de lista del bien, ponés cuánto vas a pagar por cuotas, es decir, cuántas cuotas lo vas a financiar, y te hace el cálculo de si te conviene pagar en contado o pagarlo en cuotas. Y es muy interesante porque a veces uno se pierde en esto de la pérdida justamente del peso de la moneda, de si te conviene gastarlo todo ahora o financiarlo y esperar que la inflación te lo licúe. Bueno, es una buena herramienta antes de comprar, antes de decidir cómo pagás esa compra, fijarte qué te conviene más. Vos fíjate que ahora que se viene el Mundial, todos están expectantes de... Generalmente los televisores se venden, digamos, de a muchos, digamos, antes del Mundial. La gente renueva su televisor, se compra uno más grande para ver todos los partidos. El tema es que cada televisor hoy de alta gama, de los que uno podría decir son distintos a los que hay comúnmente en los hogares, valen entre 250 y 350.000 pesos y algunos más. Claro. Acá te financian hasta 200.000. Hasta 200.000. Pero ¿cuántas tarjetas de crédito tienen ese cupo? Yo recién decía un dato que de gran parte de las tarjetas de crédito que están dando vuelta, no digo que todos, pero mayoritariamente, tienen cupos que no superan los 300.000 pesos. Sí, ese es un problema que viene de hace tiempo, que en el gobierno en un momento querían hablar con los bancos para que suban los cupos. Los cupos, y los bancos contestaban, bueno, no podemos hacer eso de forma discrecional porque está medido de acuerdo al nivel de ingresos y de gastos usuales de la persona que usa la tarjeta. Bueno, es un problema serio y no solo para comprarte un electrodoméstico. Lo hablamos el otro día, si vos querés comprarte un pasaje al exterior es muy difícil con una tarjeta poder financiar el pasaje, por ejemplo, de un matrimonio. Tenés que tener varias tarjetas porque si no, los límites te matan. Recordemos que pasajes en avión, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos en temporada alta te pueden salir hasta 800.000 pesos y es en un solo pago. Claro. Bueno, y por último, hay que decir que también pasa lo otro que recién comentamos, que es bueno reiterarlo, que esto debería tomar nota el gobierno. Mucha gente usa la tarjeta para financiar su propia comida, sus alimentos, las compras del supermercado, lo que son esenciales. Si vos gastás 250.000 pesos en un televisor y del cupo te lo lleva todo esa compra, después no podés ir al supermercado. No, también hay que mirar esos problemas. En principio es atractivo desde el punto de vista de comparás inflación, tasa que te cobra para financiarte un electrodoméstico a 30 días
¿Conviene? Sí, conviene. Ahora, en la práctica va a ser muy difícil que mucha gente pueda hacerse de este servicio, ¿no? O utilizarlo. Totalmente. Aquellos que sí puedan hacerlo, lo aconsejable es hacerlo rápido, porque esta es una promoción que tiene fecha de vencimiento 22 de diciembre, pero también tiene un cupo de facturación, 100 millones de pesos. Es decir, si se cumple ese cupo de facturación, Antes se corta. Puede ser que se corte el plan ahora 30 antes. Así que si estás pensando hacer una inversión de estas, aprovecha el momento. Bueno, vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a estar analizando el escenario político argentino, bueno, esta reaparición de Mauricio Macri, que tenemos información también hace un ratito acaba de presentar el libro, pero también qué está pasando en un gobierno donde parece la casa del gran hermano, ¿no? Pero pero al revés, en lugar de querer quedarse, todos se pelean por irse. Esto está pasando en el gobierno de Alberto Fernández ahora, con varias renuncias en el gabinete. Ya volvemos. Bueno, yo decía recién irónicamente que el gobierno, el gabinete parece la casa del gran hermano, pero jugando al revés, ¿no? Porque varios se quieren ir en lugar de querer quedarse para ganar. Están volviendo, se va Ferraresi, hoy se va Martín, un secretario de Estado, varios ministros se están dejando el gobierno y con una idea, ¿no? Ir a cuidar su terreno, su territorio. Ven que las posibilidades de ganar las elecciones nacionales el año que viene son muy lejanas y lo conveniente es por lo menos retener lo que tienen hasta ahora. Y sobre todo, más allá de que pueden perder contra la oposición, un municipio o una provincia, también está la pelea interna dentro del Frente de Todos, que es la que se da entre el peronismo clásico, el albertismo y la cámpora, ¿no? Los movimientos sociales y la cámpora. Todos quieren pelear espacio, todos quieren poder territorial en el peronismo y la cámpora parece estar dispuesto a darlo. Por eso también es cierto que probablemente las PASO no se terminen suspendiendo como quería en un principio un sector del gobierno, porque también el Frente de Todos las necesita para que toda esa unidad que tienen ahora tomada con alfileres no se les rompa. Bueno, de eso vamos a hablar también con el siguiente invitado. Se trata de Diego Reynoso, politólogo, investigador del CONICET, director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la foto. Tiene no, como por 10 favor. años, 13. Entre hinchas independientes nos tratamos Muy bien, bien, por eso. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de ir al frente. Bueno, ¿qué es esta diáspora del gabinete de Alberto Fernández? Bueno, yo creo que es buena la metáfora, nada más que acá se van para ganar. Porque se van del gabinete para poder ganar los distritos que podrían perderse. Claro. Entonces, bueno, esta lógica de retención... Pero podrían perderse con la oposición y podrían perderse con adversarios internos también. Las dos cosas. Claro. El caso de Juanchi Zabaleta tiene en Hurlingham un problema de interna. Sí. Bueno, en Tucumán también hay que hacer un poco de fuerza porque, digamos, la oposición también está creciendo. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, consolidar los territorios. Pero además también da cuenta de algo, que en una buena parte, yo diría desde 2021, después de las elecciones de medio término, se agregó mucha territorialidad al gabinete nacional, mucha gente con territorios. Entonces, hoy eso hay que volver a ordenarlo, digamos, ¿no? Entonces, vuelven a sus territorios, aquellos que habían desde el territorio intentado de darle, ¿se acuerdan esa expresión? Volumen político. Mansur era el que representaba al gobierno. Eso, claro. Pero bueno, Ferraresi, Mansur, Zabaleta. Entonces, bueno, hoy parece ser que el volumen político no agregó, pero bueno, hay que ir a cuidar los territorios. Tanto para la interna, como vos bien señalás, y también para la general, ¿no? Donde, bueno, el desempeño general, ¿no? Que sucedió, digamos, desde el 19 en adelante, producto pandemia, crisis económica y ahora inflación, también está dando, digamos, un impacto negativo con los oficialismos locales. Hoy habló Máximo Kirchner y dijo que, bueno, que él creía que Cristina, y lo aclaró después, yo digo que creo que Cristina no vaya a ser candidata, no lo aseguró, pero dio a entender eso. Y después se preguntó, ¿es raro que Alberto Fernández vaya a una paso a que un presidente compita con otros dirigentes de igual a igual? Es raro, me resulta una rareza. Medio que lo descartó Alberto Fernández como
con posibilidad de competir en una PASO. Algo que alrededor de Alberto Fernández todavía sueñan, ¿no? Sí. A ver, en el Frente de Todos hay una paradoja muy grande desde inicio de partida, ¿no? Vos tenías tres grandes fuerzas políticas y un montón de agrupaciones sociales que eran la coalición. Del mismo modo que en Juntos por el Cambio vos tenés 3, 4 fuerzas políticas, acá tenías 3 fuerzas políticas y un montón de agrupaciones sociales. El presidente no era el jefe, no es el jefe de ninguna de esas fuerzas políticas. No era el jefe, ahora es el presidente del Partido Justicialista, pero digamos de manera muy simbólica, ¿no? No era el jefe o el líder del Frente Renovador, ni tampoco de Unidad Ciudadana, eso que llamamos kirchnerismo. Entonces esa anomalía implicaba que, bueno, todos habían pospuesto, digamos, sus intereses políticos personales o particulares por, bueno, una candidatura de unidad. Alberto no pareciera ser ya la garantía de esa unidad. Lo cual implicaría 2 cosas. Primero, es difícil que alguien, sin ser el jefe político de ninguna de las partes, enfrente una interna, salvo que sea la pieza de unidad. Y 2, es difícil pensar en este momento, en la medida en que no emerja una candidatura de unidad de alguna de esas partes, que no haya paso, digamos, ¿no? Claro. ¿Y Cristina es prenda de unidad o ya dejó Yo creo de que serlo? Cristina no es prenda de unidad. Hoy quien me parece que tiene todas las posibilidades de ser prenda de unidad de acá al futuro, dependiendo de qué pase con la inflación, es Sergio Massa. Pero, en principio, eso implicaría, digamos, yo diría como una hoja de ruta, ¿no? En qué índice Se está de inflación preservando, porque dijo vas a que tener no en iba a noviembre. jugar en esta elección. No, bueno, en principio está bien. ¿Qué pasa en noviembre? ¿Qué pasa en diciembre? ¿Qué pasa en enero, febrero, marzo? Todo indicaría que no va a pasar nada. Pero si sucediera que el impacto de las decisiones son positivas en términos de contención de los índices de precio al consumidor, bueno, me parecería que él podría ser naturalmente un candidato de unidad. Un candidato de unidad, ¿no? Hoy el expresidente Mauricio Macri presentó su libro ¿Para qué? Y dejó una frase que rápidamente los medios de comunicación la usaron para titular, que dijo: ningún progre nos puede correr. ¿Qué significa eso? ¿Significa que se viene un ajuste, que vamos a tener un espíritu más confrontativo desde Juntos por el Cambio si ganamos las elecciones presidenciales? ¿Cómo lo leíste vos esa Me parece que es frase? un mensaje interno. Ese ningún progre no nos puede correr, me parece un mensaje en algún momento, a Horacio Rodríguez Larreta, y si es que existe el larretismo, digamos, de Ciudadano. Me pareció más un mensaje a la interna que a... Y a Manes también, ¿no? Que tiene posiciones más centristas, acuerdistas. ¿No te pareció que era también como para decirle, che, nosotros basta con que nos condicione la agenda el falso progresismo del kirchnerismo? Yo lo entendí por ese lado. No creo que el único progresismo que haya es el kirchnerismo. Me parece que el progresismo es una familia más grande, ¿no? Que está vinculada con posiciones asociadas a la mejora de las libertades y los derechos individuales y colectivos. Incluyo aborto, matrimonio igualitario, lenguaje inclusivo. Algunas de esas banderas son del kirchnerismo, pero no son exclusivas. Cuando uno ve la votación en las legislaturas, hay una amplia familia progresista que, no te digo que es transversal, pero que sí tiene de muchos espacios, ¿no? La agenda de género y demás. Entonces me parece que un poco es posicionarse ahí. También ese posicionamiento me parece un posicionamiento táctico, estratégico. ¿Qué medida? Uno ve que muchos sectores de Juntos por el Cambio se, vamos a llamarla así, radicalizaron, no en el sentido de Unión Cívica Radical, sino de que extremaron posición desde la emergencia de Javier Milei en el escenario político. Antes de Javier Milei no había votos que ir a buscar a aquel lado, los votos había que ir a buscarlos al centro, con lo cual había que tener una agenda que, de alguna manera, quiebre al sistema político en otra dimensión donde vos puedas capturar votos progresistas, no peronistas, digamos, ¿no? De alguna manera. Hoy me parece que la lógica es diferente, al menos la estrategia que está planteado el expresidente es diferente, ¿no? Me parece que es de contención hacia el otro grupo de votantes y espacio que está creciendo. Que además las encuestas lo están reflejando, que también está creciendo. No es que solamente Milei, digamos. La semana pasada escribí algo para el diario, para La Nación, sobre esta reaparición de Macri. A mí me da la impresión de que el expresidente encontró su zona de confort en Juntos por el Cambio. A propósito, y con la excusa del libro ¿Para qué? Esta idea de ponerse como, mira, yo fui presidente. Soy un poco más patriarca, no soy... porque antes, hasta hace poco, cuando vos veías la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Macri era una celda más en el Zoom donde había un montón de dirigentes.
Me corro un poco de ahí. No se pelea con Carrió a pesar de que le pega por el tema del espionaje, que es un tema delicado para él, o que el kirchnerismo ha hecho mucho para que sea delicado para él, lo han denunciado y todo. Le contesta a Mane, pero reconcilia con Gerardo Morales, y recordemos lo que hicimos juntos. Da mensajes hacia la interna del PRO. Dice, yo no voy a ser candidato. Y da la impresión de que esa idea, es una mirada mía, no, te la comparto, esta idea del no candidato a la vez lo hace crecer como candidato. Sí, me parece que juega a eso, ¿no? A marcar como a segmentos diferentes de candidaturas. Me parece que con una clara favorabilidad hacia Patricia Bullrich, la presidenta de su partido. Lo dijo, la veo presidenta. Sí, es la presidenta de su partido, con lo cual es razonable. Pero sí, jugar a esto que Perón llamaba el padre eterno, digamos, ¿no? Sí. Impulsar uno, impulsar otro, fragmentar. También es cierto que Patricia Bullrich da la impresión de que es el mismo electorado que tiene él en todo el PRO, ¿no? Sí, pero creo yo, si así como hablábamos de la interna del Frente de Todos, hoy tuvieras que pensar una potencial candidatura de unidad, eventualmente que no haya paso, y Macri sería el candidato de unidad, de alguna manera, de Juntos por el Cambio. Creo que no lo podría, es decir, si en la previa ningún candidato descolla. No lo podría hacer Patricia Bullrich, sí, candidato de unidad, ¿eh? Sí. No lo podría hacer Horacio Rodríguez Larreta, no podría ser Manes el candidato de unidad. Cualquiera de ellos, para poder ser el candidato, tiene que ir a una paso. Macri puede ser un candidato de unidad en ese sentido, ¿se entiende? Entonces, me parece que también, bueno, desde el punto de vista estratégico, alentar, digamos, y resaltar las diferentes opciones que tiene Juntos por el Cambio también es un activo hacia él, ¿no? ¿Cuánto crecen las chances de Macri candidato a unidad de acuerdo a lo que pasa en el Frente de Todos? Es decir, si Cristina se decide a ser la candidata del Frente de Todos, ¿crecen las chances? Yo creo que si hay paso, va a haber paso en Juntos por el Cambio. No hay forma de que haya una candidatura de unidad con paso, sobre todo estando en la oposición. Les funciona bien, porque además no es solo una candidatura presidencial, hay que ordenar todo el territorio nacional. Te ordena, las PASO ordenan. Vos tenés elecciones en muchas intendencias radicales y del PRO, en algunas tenés peronistas republicanos, que yo en Tucumán, por ejemplo, la pata peronista, digamos, de Juntos por el Cambio es muy fuerte, quizás la más fuerte, de hecho ganó la última PASO. Entonces vos necesitas la PASO para ordenar todo el espacio y contener, con lo cual si hay PASO, va a haber paso de arriba hacia abajo, sobre todo para armar las listas, ¿viste? Porque los radicales no pueden ir a dejar competir sus intendentes contra un candidato del PRO si no tienen una lista nacional que arrastre. Entonces necesariamente tienen que poner un candidato. Entonces yo te digo, si hay paso, no hay unidad. El problema de la unidad la tiene hoy el gobierno, el oficialismo. Mi impresión es que eso está abierto, ¿no? No creo que Cristina sea la candidata de unidad. Cristina puede ser candidata en el eventual escenario que implosione el Frente de Todos. Pero en el eventual escenario de que el Frente de Todos implosione, me parece que también hay una probabilidad de quiebre en Juntos por el Cambio. Porque desde que emergieron estas coaliciones, yo escribí un paper al respecto. La condición de unidad de una es la unidad de la otra. Cualquiera que se divida sabe que le está dando una ventaja estratégica a la otra enorme. Entonces eso mantiene unido, ¿no? El Frente de Todos se crea... Cambiemos se crea para ganarle al Frente para la Victoria. El antagonismo les da unidad. Cuando el Frente para la Victoria se fragmenta en tres, ¿se acuerdan las elecciones de 2017? La elección es, hay que estar unidos para ganar la Cambiemos, si no nos gana. Entonces se arma el Frente de Todos, ¿no? De todos los peronistas. Desde entonces están las dos coaliciones en equilibrio, con profundas tensiones. Sí. Una pequeña fractura en una... de alguna manera reduce la fuerza de atracción que galvanizaba, digamos, la unidad de las otras. Posiblemente el año que viene tengamos un festival de desdoblamientos en las provincias. A ver, seguro. Seguro, ¿no? Nadie va a querer jugar con la boleta nacional, todo el mundo va a querer hacer valer su propio juego. Puede haber, ¿esto qué va a significar? ¿Se puede desdoblar la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como parte de ese juego? Podría pasar, nunca sucedió. Necesita una ley. A diferencia de otras provincias donde es un decreto provincial y se puede resolver de manera muy sencilla. La provincia necesita una ley para... Una ley para... O sea, tiene que estar de acuerdo una buena gran parte del arco político provincial. Si se desdobla la provincia de Buenos Aires, ¿crecen las chances de Cristina senadora? No, creo que la chance de Cristina senadora va en cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Es independiente de desdoblamiento o no, porque la elección de senador es nacional, con lo cual va en la misma boleta, digamos.
no elegís senadores de... No, el senador claro, va con el claro. día que se elige presidente. Sí. Pero me da la impresión que si la provincia de Buenos Aires desdobla, o por lo menos en esta idea que uno cree que tiene el kirchnerismo de abroquelarse en la provincia de Buenos Aires, será con Kicillof, con Cristina senadora, dándole a algunos intendentes varones del conurbano que retengan la posibilidad para tener poder ahí, les veo más posibilidades desdoblando la elección que yendo en una nacional, ¿no? El gran miedo, temor, riesgo que corren todos los dirigentes territoriales, vamos a incluirlos a los de la provincia de Buenos Aires, a que son territoriales con cierta peculiaridad, no es lo mismo que el gobernador de Salta, que el de Formosa, que el de Chaco, que el de Mendoza. Es que en una elección nacional se plebiscite en general el desempeño y la gestión del gobierno nacional como un todo, digamos, que lo que predomine en la discusión pública sea la agenda nacional y no ciertas competencias provinciales en donde capaz hiciste alguna diferencia despegándote del gobierno nacional. Pero, por ejemplo, si, supongamos, el issue central que domina la elección nacional es la inflación, a un gobernador le conviene separarse y que sea la recolección de basura, la seguridad en la provincia y no la inflación, de la cual no tiene control y le va a sumar un punto en contra si es un candidato oficialista. Claro. Con lo cual, yo creo que el incentivo está puesto a desdoblar justamente por eso, para que la agenda, ¿no?, de debate público se concentre en las cuestiones locales y no en las cuestiones nacionales. Esta estrategia también alimenta de alguna o retroalimenta la debilidad del oficialismo en la elección nacional, de alguna manera. Te hago la última, la aparición de candidatos, terceros candidatos, ¿no? Caso Javier Milei, que es el que más característico porque el que más ha crecido, con propuestas muy radicalizadas. O sea, voy a lo económico. Después están las otras propuestas de Milei que son más polémicas, de las cuales es difícil que pueda... generar consenso. Con claro, digo, dentro de Juntos por el Cambio rompería, digamos, Milei más que sumaría. Pero la idea de que él plantea una agenda donde elonga la cancha ideológica hacia un sector más liberal, un poco más pro mercado, ¿no le hace un favor también a algunos candidatos Juntos por el Cambio? Digamos, ¿no le abre un juego ahí? Le hace varios, mira, yo decía, el estiramiento que hace Milei, digamos, hacia la derecha, vamos a decirlo así, hacia la derecha, económico, hacia la derecha, y la forma y los modos en que lo ha hecho ha vuelto moderados a muchos que hasta hace poco nos parecían extremos. Por ejemplo, el caso de José Luis Espert. José Luis Espert hoy parece un moderado. Sin embargo, en la elección de 2019 era un candidato extremo, digamos. Claro. ¿No? Entonces, me parece que, por un lado, favorece eso, porque corre de alguna manera la distribución del electorado más hacia el centro-derecha como punto medio de corte. Eso por un lado. Y por otro, también contamina discursivamente la oferta política dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Por ejemplo, la oferta política que hoy encarna Patricia Bullrich o estas declaraciones en la presentación del libro de Mauricio Macri históricamente no eran posiciones que Juntos por el Cambio sostenía públicamente, estaba corrido un poco más hacia el centro, ¿no? Me parece que las posiciones hoy de Larreta, menos las de Manes, Manes es un candidato mucho más centrista, eran como el Juntos por el Cambio conocido, convencional. Pero yo digo esto, vamos a poner ejemplo. No digo que Juntos por el Cambio los conozco, digamos, no creo que ninguno se sume a la venta de órganos, a algún tipo de las armas, la libre portación de armas. Me parece que hay un límite hacia propuestas más ligadas al Vox español que a una propuesta liberal, ¿no? Si se quiere. Sí. Pero desde lo económico, Milei no te permite que salga Macri, cualquier dirigente junto con y dice, bueno, Aerolíneas, loco, pierde tanta plata. No, claro, por supuesto. Hay que privatizarla. Achicar el Estado. Y esa posición no parece una posición extrema hoy. Hoy no parece una posición extrema. Antes era polémica, hoy parece que hasta tiene consenso en la sociedad, ¿no? Habría que ver, pero en principio sí. Ese estiramiento lo hace desde el punto de vista económico, corre la discusión de la agenda económica. De todas maneras, también ha contaminado otras cosas vinculadas con el tema seguridad. Hay un discurso más duro, por ejemplo, en candidatas como Patricia Bullrich, como si yo lo comparo con Horacio Rodríguez Larreta, que es más... Bueno, pero siempre lo tuvo, ¿no? También. Claro, pero no eran agendas públicas, digamos, donde incluso eso implicara más votos. Hoy está pasando algo en la opinión pública que hace que algunos candidatos incluso reivindiquen, por ejemplo, la elección de este domingo, en Brasil, era veneno sostener una posición
ser, digamos, de reivindicación a Bolsonaro. Hoy no es veneno, es una posición más que se puede sostener en el espacio. Sí, igual en Juntos por el Cambio tenés, por ejemplo, los radicales, la coalición cívica, todo, están más cerca de Lula, y lo dicen públicamente. Claro, no, pero claro. Pichetto y demás dicen, no, deberíamos tener sin ambigüedades que son esas posiciones, ¿no? Bueno, te quedás un minuto más, te mostramos el tape. Hace un ratito presentó Mauricio Macri su libro ahí en la Rural. Dijo esto, a ver, lo escuchamos y lo analizamos con el invitado. A ver. Somos el cambio o no somos nada. Y tenemos que llevar el cambio a cabo. No es un eslogan, no es un discursito, tiene que tener contenido y necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer porque lamentablemente las ideas equivocadas se han impregnado en un grupo de la sociedad argentina y que encima ellos no la defienden solamente democráticamente, ¿no? Así que las piedras van a volver, todas estas cosas van a suceder de vuelta, entonces hace falta tener claro, muy claro el para qué, ¿no? El quién es importante, pero yo siempre digo, el para qué es lo importante y pone todo en perspectiva. Bueno, analizame esto y te despido. Las piedras van a volver, dijo, refiriéndose a lo que fue la reforma provisional, bueno, la militancia activa salvaje, ¿no? Diciembre de 2017. Dijo, las piedras van a volver, por eso hay que tener en claro el para qué. A mí me parecen dos cosas que dice ahí, ¿no? Lo de las ideas equivocadas y lo de las ideas atinadas. Claramente, bueno, sus ideas son atinadas e incluso reconoce que quizá tuvo ideas equivocadas en algún momento, fue tibio, débil, etcétera, ¿no? Gradualismo. Entonces es un reposicionamiento, le da contenido a la idea del cambio, algo que en 2015 esa idea de cambiemos era un significante vacío en términos de la CLO. Cada uno, después de 12 años de gobierno, cada uno le ponía a la idea del cambio el contenido que quería. Hoy está delimitando el contenido. Desde el punto de vista estratégico puede ser problemático, porque es mejor tener un significante vacío donde cada uno le ponga lo que quiere y desde el punto de vista de la ventaja electoral, no cuando el contenido ya está fijo, ¿se entiende? Si el contenido es ya cambiar significa solamente esto, no otra cosa que a mí se me ocurra. Entonces, es una jugada desde el punto de vista estratégico muy arriesgada. Ha cambiado, me parece, su estrategia y ese cambio en la estrategia también me parece que revela un cambio en los asesores que tiene. Me da la impresión de que un Jaime Durán Barba este tipo de estrategia no hubiese recomendado nunca. Gracias, Diego. Gracias por tu visita. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, nos queda un par de minutos y hay una noticia en el ámbito internacional, es que Gran Bretaña, bueno, eligió su primer ministro en Inglaterra. Sí. Y con una particularidad, ¿no? Digo, hay que decirlo, parece que suena feo decirlo, pero es el primer ministro no blanco que elige en ese país, ¿no? Es la primera vez que un primer ministro de origen indio asume en Downing Street. Recordemos que Reino Unido tuvo colonias en India, en Pakistán. Claro. Y tiene mucha gente, muchos ciudadanos nacionales. Tiene mucho dinero. De ese origen. Bueno, este nuevo primer ministro, Rishi Sunak, fue ministro de Economía de Boris Johnson. Ahora asume como premier. Es el político más rico de la Cámara de los Comunes, del Congreso en Reino Unido. ¿Sabés qué dijo? Dijo, los conservadores, el Partido Conservador, nos tenemos que unir o vamos a morir en el intento. Y esto lo dice porque Reino Unido está atravesando una coyuntura económica bravísima, inflación galopante, hace 40 años que no tenían tanta inflación, caída de la lira frente al dólar, se está depreciando la lira, aumento a medida que el Banco Central aumenta las tasas de interés, aumenta el precio de las hipotecas que los británicos tienen que ir pagando mes a mes, aumentan el precio de los alimentos con el aumento de la inflación. Y este político, Rishi Sunak, asume con un discurso de ajuste fiscal, a lo thatcheriano, o sea, un discurso muy liberal, de mucho ajuste, te diría neoliberal, para intentar salvar la situación económica. ¿Es pro-Brexit también? Es pro-Brexit, apoyó el Brexit, y para intentar sacar a Reino Unido de esta crisis económica tan profunda, lo que él propone es un ajuste del Estado, justamente un ajuste del déficit fiscal, cueste lo que cueste. Y este cueste lo que cueste es que mes a mes los británicos tienen que pagar más por sus hipotecas, tienen que pagar más por los alimentos, se enfrentan a una situación muy complicada a los británicos y su diagnóstico es bastante cierto. ¿Sabes por qué? Cuando dice los conservadores nos tenemos que unir o vamos a morir en el intento, es porque las encuestas por primera vez en mucho tiempo le dan la ventaja electoral a los laboristas si hubiese elecciones. Es decir,
Él llega a Downing Street, él llega a ser primer ministro, no por elecciones, sino porque los conservadores todavía conservan, valga la redundancia, la mayoría en el Congreso. Es decir, como es una democracia parlamentaria, el partido que tiene la mayoría legislativa elige dentro de sus filas quién va a ser el próximo primer ministro. En este caso, lo eligieron a Rishi Sunak porque ningún otro parlamentario quiso competir por ser primer ministro, y Rishi Sunak sabe que él es la bala de plata, él es el Sergio Massa de los conservadores. Si él no lo hace bien, es probable que se adelanten las elecciones y que los laboristas vuelvan al poder. Bueno, por eso él llama a los conservadores a unirse. El día de mañana va a asumir, es la primera vez que el rey Carlos va a encomendarle a un político británico a formar un gabinete, y va a asumir mañana al mediodía, va a dar su primer discurso como primer ministro al frente del poder británico, en un momento, como te decía, muy, muy delicado para la finanza del Reino Unido. Bueno, con la guerra también, que para Gran Bretaña significa mucho para toda Europa Occidental, la OTAN y todo eso, que también ahí va a tener un papel fundamental. Un invierno también muy complicado para Reino Unido por el precio del gas, justamente. Bueno, recién hacías una analogía, ¿no? Decía que era la bala de plata, Rishi Sunak, que la bala de plata, después del fracaso de Liz Truss, sí. Que es como el fracaso que tuvo Sirina Batakis, ¿no? Digamos, en un escenario más o menos parecido. Es una buena analogía porque justamente duró muy poco. Liz Truss, la breve, le está diciendo la prensa internacional. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad, te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.